Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 4. Vamos a leer hasta del verso 1 al 10 primeramente. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor, bendiga su santa palabra. Este capítulo encontramos la dependencia de la fe. Dice los primeros versículos, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros? El remedio para todos los males es la dependencia de la fe, como está demostrada en este capítulo. Y en los primeros 3 versículos encontramos el estado de los creyentes a quienes Santiago estaba escribiendo. Y los versículos 4 y 5 muestran a la iglesia coqueteando con el mundo. Y el versículo 6 indica que esta condición no es necesaria porque Dios dice da mayor gracia. Así vemos el apóstol Santiago aquí reconoce que el mensaje de gracia puede poner las cosas en su lugar. Vamos a leer en el capítulo 1 de Santiago, el verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí habla de doble ánimo, y en nuestro capítulo 4 también, el verso 8 también habla de doble ánimo. Aquí está Santiago expresando lo que estaba enseñando en este capítulo entero. O sea que las dos naturalezas en el creyente. Nosotros, al recibir a Jesús como nuestro Salvador, tenemos dos naturalezas. Nosotros primeramente hemos nacido de la carne, de la vieja creación, de Adán. Teníamos una naturaleza pecaminosa. Pero después de recibir a Jesús, tenemos dos naturalezas: la vieja creación y la nueva creación. Y por eso aquí Santiago habla del hombre de doble ánimo, o el hombre de dos corazones. Y la persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador es de un corazón. Pero nosotros que hemos recibido tenemos dos naturalezas o dos corazones. En el verso 6 se refiere Santiago al viejo hombre. Vamos a repetir el verso 6 del capítulo 4. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. O sea que al soberbio viejo hombre. Y después dice: y da gracia a los humildes. Dios da gracia al humilde nuevo hombre. La vieja creación no puede ser humilde, ni tampoco el hombre nuevo puede ser soberbio. Y desde el verso 7 de este capítulo 4 hasta el final del capítulo 4 de Santiago, encontramos muchas exhortaciones, como 10 exhortaciones que encontramos en el resto del capítulo, desde el verso 7 al 17. Y aquí encontramos la doctrina que enseñó Santiago
y la doctrina que enseñó el apóstol Pablo se complementan. El apóstol Pablo, por ejemplo, encontramos que dice, Dios nos ha hecho cercano a Cristo, por la sangre de Cristo. Y Santiago dice aquí en este capítulo, acercaos a Dios. O sea que Santiago está hablando de la parte práctica. Santiago dice, hay que vivir de acuerdo a tu posición. Hay que vivir de acuerdo de tu hablar, dice Santiago. Entonces, los dos apóstoles se suplementan. No hay ninguna contradicción en la enseñanza del apóstol Pablo y el apóstol Santiago. Y aquí Santiago habla de aquellos también que profesan, pero que no poseen. Y algunos tienen la salvación, otros no tienen la salvación. O sea que uno profesa tener, pero no tiene. Habla de los profesantes también en este capítulo Santiago. Entonces Santiago exhorta aquí a quienes escribió a elevar su estado a la altura de su posición. Entonces, otra cosa que nos va a ayudar cuando leemos este libro de Santiago, este libro y toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces decimos, dijo el apóstol Pablo, dijo Santiago, y sabemos que esa es verdad, pero ellos solamente fueron intérpretes de Dios. Como dijo Juan el Bautista, yo soy la voz en el desierto. De uno que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. Vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, el verso 1. Capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros escuchamos a veces, hay personas que dicen, la Biblia escribió hombre nomás. Sí, hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Hombres de Dios. Entonces necesitamos nosotros entender esto escrito como por santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Podemos leer también en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los hombres se alejan más y más de Dios porque niegan la inspiración de las Escrituras. Muchos hombres rebajan la palabra de Dios al nivel de otros escritos. Y muchos hombres niegan que, por ejemplo, que María concibió a Jesús del Espíritu Santo, y otros niegan también la resurrección de Cristo. Si todo eso fuera verdad, nosotros no tendríamos nada. Pero nosotros sabemos que esta palabra es inspirada por Dios. Entonces Santiago aquí escribió, dice, a las 12 tribus dispersas de Israel. Dice un hermano, yo le voy a hablar, dice, de un hermano pentecostal. Hablando de Santiago. Santiago fue uno que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Uno que habló en lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Entonces esta carta es la carta de un hermano que habló en otras lenguas. Y esta escritura fue escrita más o menos, o sea que más de 2000 años atrás. Fue escrita esta epístola de Santiago. Y como dije, Santiago estaba escribiendo a dos clases en este capítulo. Vamos a leer otra vez en el capítulo 1 de Santiago, versos 1 y 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Después dice, hermanos míos. Y entonces, como dije, Santiago escribió aquí a dos clases. Y él le llama hermano. Aunque el andar de estos santos vemos que no había pleitos, dice, contienda, guerras entre ellos.
pero eran hermanos, había creyentes renacidos entre ellos. Pero había también aquellos que no eran renacidos, que eran solamente profesantes. Y a aquellos Santiago le llama pecadores. Pecadores dice, limpiad las manos. Estos eran los profesantes. Ellos hicieron una profesión sin posesión. Y otros hicieron una profesión porque tenían la posesión. Tenían la nueva vida de Cristo. Pero todavía no aprendieron la victoria sobre el pecado. Por eso dice de dos corazones. Aquí, allá, de doble ánimo. Entonces el camino de victoria sobre el pecado en la carne todavía no aprendieron. Como dije, un pecador no tiene doble ánimo, porque solamente tiene una naturaleza. No tiene todavía la nueva vida. Vamos a leer en el capítulo 5 de Gálatas, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así dice el apóstol Pablo, que tenemos dos naturalezas, y uno desea una cosa y otro desea otra cosa. Son opuestos, de doble ánimo, carnal, un ánimo carnal y un ánimo espiritual. El viejo y el nuevo hombre. Entonces, vamos a volver en el capítulo 4, el verso 1. Vamos a repetir. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, o sea que la palabra pasiones quiere decir los deseos que operan en vuestros miembros. Esto quiere decir que nuestros pies quiere irse por mal camino, por camino prohibido. Nuestras manos quieren robar, nuestras lenguas quieren maldecir, mentir. Dice, por ejemplo, la lengua del impío dice llena de veneno mortal, dice en Romanos 3 el apóstol Pablo. Nuestros estómagos están tentados a comer más de lo debido y así. Entonces la pasiones, la palabra pasiones quiere decir los deseos que operan en nuestros miembros. Y esto tiene una raíz que es el corazón. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. También en Proverbio dice, vamos a leer Proverbio 23, el verso 7. Proverbios 23, verso 7. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hasta ahí nomás. O sea que la conducta de nuestros miembros tienen sus raíces en las profundidades de nuestro ser. Y esto habla de la vieja creación. Cuando nosotros los cristianos no nos juzgamos, igual es nuestro viejo hombre y puede ser peor que un impío. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, muchas veces Dios mismo permite que, dice un hermano, a nuestra vieja naturaleza retozar y lucir su vieja naturaleza, para que nosotros podamos aprender que somos débiles y pecaminosos. Un hermano habla esto habla de muchos años atrás. Un hermano dice que había una bella dama, dice, que vino a la iglesia. Una mujer era linda, dice, agradable, atractiva, amable, placentera. Parecía que nada le estorbaría, dice. Pero después recibió el Espíritu Santo y empezó a hacer cosas que ni ella misma entendía. Y esa cosa le causó vergüenza. La mujer no podía creer que ella era culpable de tales cosas. O sea que a veces nosotros pensamos así, no, yo soy muy bueno. No. Todos venimos, dice, del mismo palo. Somos astilla del mismo palo, de la vieja creación. Venimos de una mala masa. Y esta mujer dice, no podía creerla. Y Dios permitió manifestar su viejo hombre para que pueda depender de Dios, para que puedan darse cuenta que es débil, que es pecaminosa como cualquier otro.
Entonces dice, hay guerra, lucha, envidia, codicia, todo proveniente de la vieja creación. El verso 1 vamos a repetir, y 2 también. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? El verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Combatís y lucháis. Bueno, hay unas cuantas cosas aquí habla, y esto habla de la vieja creación. Vamos a leer ahora en el capítulo 3, el verso 17 de Santiago. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estos versículos está hablando del hombre nuevo. La sabiduría es de lo alto, dice, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Habla de la nueva creación. Pero el viejo hombre es diferente. Entonces dice, no es de vuestras pasiones. Habla de nuestro miembro, habla del pecado en la carne. Y luego Santiago habla a los que se rinden a la carne, dice adúlteros y adúlteras, hablando espiritualmente. Vamos a leer el verso 4, a repetir, del capítulo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que, dice aquí, adúlteros, si somos amigos del mundo, o adúltero o adúltera en los ojos de Dios. Esto encontramos nosotros también en el capítulo 16 de la profecía de Ezequiel. Hablando del adulterio espiritual, en el capítulo 16 de Ezequiel, Dios reprende al pueblo de Israel y le hace ver cómo ellos se enamoraron, los israelitas se enamoraron de las naciones que estaban alrededor de ellos y confiaron en brazo de carne. Por eso este capítulo habla de la dependencia de la fe. Nosotros tenemos que depender de Dios. Nosotros, como Pablo por ejemplo dice, en nuestra carne no mora el bien, mora el mal, en la vieja creación. El pecado mora en nuestro viejo hombre. Entonces, como dije aquí, Santiago está de acuerdo con Pablo. Vamos a repetir los primeros versículos. Verso 2, vamos a repetir. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Nosotros también tenemos que orar y pedir. Pero el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la cosa que pedimos nosotros tenemos que pedir para la gloria de Dios. Ana, por ejemplo, la madre de Samuel, pidió a Dios un hijo varón para dedicar otra vez a Dios, un hijo varón para servir a Dios. Yo quiero un hijo y ese hijo quiero para dedicarle a Dios, para que él sirva a Dios, dijo Ana, por su hijo Samuel. Y se fue y le dejó a su hijo en el templo, dedicó a Jehová. Y su hijo sirvió a Dios, un profeta fiel llegó a ser. Entonces las cosas que pedimos nosotros tenemos que pedir para la gloria de Dios. No recibí porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Vamos a continuar un poco el verso 7 del capítulo 4 de Santiago. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La amistad con el mundo es del diablo, a quien debemos resistir. El diablo nos va a engañar si se le da la oportunidad, si nosotros le damos la oportunidad. Si nosotros tenemos deseos injustificables por las cosas de este mundo, es porque el diablo está obrando en nuestros miembros. Cuando nosotros deseamos algo fuera de la voluntad de Dios, el diablo está usando aquella cosa para alejarnos del camino del Señor. Y está queriendo impulsarnos para andar en la carne. Entonces,
Por eso dice Santiago, someteos pues a Dios. Entonces cuando nosotros nos sometemos a Dios, automáticamente resistimos al diablo. Entonces después dice, vamos a repetir el verso 6 también. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, bueno, Dios da mayor gracia. Santiago habla aquí de la gracia. Como en el capítulo 1 también Santiago habla de la ley de la libertad, hablando de la gracia también. La gracia es el único remedio contra el pecado. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los adúlteros religiosos, o podemos decir adúlteros espirituales, son orgullosos. ¿Por qué? Porque el orgullo está en la vieja creación. El orgullo está en la carne. Entonces, de esta manera termina este capítulo 4. Ellos no se someten a Dios, le dan rienda suelta a la vieja creación y son soberbios. Y como dije, esto es de la vieja creación. Pero la nueva creación siempre es humilde. Someteos pues a Dios, dice. Como dije, cuando nos rendimos al Espíritu Santo y cuando nos sometemos a Dios, entonces estamos resistiendo al diablo. No podemos servir a dos señores, dice Jesús. Vamos a leer el verso 8 ahora. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquellas personas que están alejadas de Dios en experiencia están exhortadas para acercarse. Vamos a leer con esto en Efesios 2:13. Efesios 2, verso 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta es la provisión. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, dice, Dios nos hizo cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Pero Santiago está hablando aquí de la parte práctica, que nos acerquemos a Dios en la práctica, porque como dije, Santiago aquí escribe a algunos que eran profesantes. Podía haber en un mismo banco sentado uno profesante y otro que posee realmente la nueva creación, la vida de Cristo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nosotros cuando nos alejamos de Dios, también Dios nos deja. Pero cuando nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Encontramos mucha escritura que dice así, de acercarnos a Dios. Debemos andar cerca de Dios. Si nos hemos alejado un poco, Él nos llama para acercarnos a Dios. Así encontramos también en la profecía de Osea, dice, venid, volvamos a Jehová. Venid, vamos a acercarnos a Dios. Los hijos de Israel en un tiempo dicen, ¿qué? Y ustedes se alejaron de mí, dicen vuestros diezmos y ofrendas también. En muchas cosas se alejaron. Acercaos a Dios. Después dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como dije, aquí está hablando otra vez de dos clases de personas. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Santiago aquí habla a los que hacen fiestas en la iglesia. A veces hay cristianos también que hacen fiestas en la iglesia hacen rifas, hacen fiestas para juntar dinero. Y algunos hacen chistes. Y Santiago dice, ese júbilo carnal, convierta su júbilo carnal en lloro y lamento, dice. Su gozo carnal convierta en arrepentimiento, dice Santiago. Así que Dios quiere que nosotros le busquemos en serio. Hay mucha gente que se dedican a hacer así, fiesta, farra, en la iglesia, y algunos hacen rifa para juntar dinero. Esto no agrada a Dios. Nosotros tenemos nuestra rodilla, tenemos que orar al Señor y que Él pueda proveer nuestras necesidades
y si no provee, debemos estar contentos también con lo que tenemos. Entonces a ello está hablando aquí Santiago. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi casa, dice, será llamada casa de oración. Jesús era muy celoso. Nosotros tenemos que venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, los santos en tiempo a quien escribió Santiago, había algunos peleando, devorando el uno al otro, envidiándose uno a otro. Después dice el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Encontramos mucho también hablando Santiago aquí de humillarnos. Humillaos unos a otros. Vamos a continuar, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros sabemos que la ley justifica a los justos y condena a los culpables. Si nosotros estamos juzgando y condenando, estamos sentándonos en el lugar del juez y el dador de la ley. Si nosotros le juzgamos al justo, estamos poniéndonos, como dije, en lugar de la ley. Entonces, nosotros, dice, no somos llamados para hacer esas cosas, dice Santiago. Como dije, la ley justifica a los justos y condena a los culpables. Si juzgamos a un hermano que es justo, estamos juzgando y condenando la ley. Y sentándonos en el lugar de juez y dador de la ley. No debemos ser jueces, dice la palabra, sino hacedores de la ley. Vamos a continuar. Verso 12 ya lo leímos. Vamos a repetir el verso 12 si no leímos. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? Vamos ahora, los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entonces, aquí habla de algunos que no buscan la voluntad de Dios. Dice, vamos a ir a tal parte y vamos a ganar una buena plata. Podemos poner el dinero, la cantidad que vamos a tal ciudad y vamos a ganar. Tanto. En vez de lo cual debería decir, si el Señor quiere, dice, haremos esto o aquello. Tenemos que pedir la dirección del Señor, la guía del Señor. Y esto también habla a veces hay gente así muy metido. Dice que un pastor fue a visitar a su hermano para testificarle. Un viaje largo hizo el pastor y logró hacerle callar por un rato a su hermano para hablarle de la palabra del Señor. Y su hermano le dijo, sí, esa es la verdad, es correcto. Yo sé que tú dices la verdad. Me alegro que estés salvado y estés en este camino, pero yo estoy en un remolino de negocio y no puedo salir de esto. Dice que este señor tenía pesadilla día y noche por causa de su negocio. Estaba en un remolino tan terrible que no podía quedarse quieto para considerar a Dios y las cosas eternas. A veces así la persona que son ricos y también lo que quiere ser rico, lo que a veces quieren más y quieren más. No tienen tiempo para quedar a pensar en Dios, para buscar a Dios, para buscar las cosas que son eternas. Por eso, si a veces Dios no nos da muchas cosas, es para que nosotros podamos depender de Él. Y Él va a suplir también nuestras necesidades. Que esas cosas materiales a veces no nos aleje de Dios. Vamos a leer el capítulo 5 de Santiago, el verso 1. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, dice. Entonces, mucha gente van a estar muy pobre cuando venga el Señor. Algunos sin nada. Aquellos que no reciben a Jesús. Y también a veces entre los cristianos que reciben a Jesús, que recibieron a Jesús, a veces están metidos otra vez en esto y no pueden llevar fruto, no pueden crecer espiritualmente, no pueden reposar. Por eso nosotros necesitamos quedarnos quietos, meditar un poco la palabra, agradecerle a Dios, adorarle a Dios por el privilegio que le conocemos a Él. Nuestro Dios es suficiente
Él es suficientemente rico también para suplir todas nuestras necesidades. Y como dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Hebreos 13, de estar contento con lo que tenemos. Contento con lo que tenéis ahora, dice. Vamos a leer ese versículo. Capítulo 13 de Hebreos, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces la avaricia es idolatría también. Entonces vemos esta carta de Santiago un poco fuerte, pero seguro que necesitamos. Porque siempre Dios sabe nuestra necesidad. Tal vez, a veces es así. Una porción que predicamos, que leemos, tal vez hay un hermano siempre que necesita. Tal vez cerca, lejos, en algún lugar. Así que debemos recibir la exhortación de toda la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.